que mantiene el tabique de células gliales. Finalmente le dicen tabique mediano dorsal. Y que efectivamente no es, que dicen que no existe una comisura posterior, ¿ya? Según Barr, usted lo lee, dice, pero incluso con signos de exclamación, que eso no es así y que existe libre paso de vías de un lado a otro y por lo tanto toda el área es una comisura, ¿ya? La verdad es que efectivamente existen ambas cosas. Existe un tabique de células gliales, pero que no es completo, como se decía, y que finalmente permite el paso de axones de un lado a otro, por lo tanto se comporta como una comisura. Es decir, a pesar de que en la terminología anatómica no existe una comisura blanca posterior, en la médula espinal existe, ¿ya? Comisura blanca posterior. Ahora, adicional a eso, hay que decir, y usted lo tiene que entender, de que en relación al conducto central de la médula espinal existen unas comisuras que son grises, de sustancia gris, que es la comisura anterior y la comisura posterior, pero son grises. Comisura gris anterior y comisura gris posterior. Yo se los digo igual porque los textos todos lo dicen, pero no es una comisura. Si es gris no es comisura. En estricto rigor no es una comisura. Pero igual se comporta como una comisura, porque aquí se da como una excepción a la regla. Aquí las neuronas pasan de un lado a otro a través de la comisura blanca anterior, a través de esta región que se supone que no es comisura, igual pasan, y a través de esas comisuras que son grises, que en teoría no deben ser comisuras, igual pasan de un lado a otro. Por ejemplo, en el reflejo de extensión cruzado se ha visto que los axones pasan en relación a las comisuras grises, ¿ya? Por lo tanto, tampoco está tan mal puesto el nombre de comisura gris anterior y posterior. Lo importante es que usted sepa que existen comisuras blancas ahí y comisuras grises, anteriores y posteriores, con la configuración interna de la médula. Adicional a eso, fíjense que la sustancia gris medular mantiene una forma como si fuera una mariposa, con dos astas que son mucho más abultadas por anterior y dos astas que son posteriores, que son como puntiagudas, ¿cierto? Las astas posteriores mantienen una base ahí, un cuello, una cabeza y un ápice. En cambio, las astas anteriores mantienen una base y una cabeza. Base y cabeza versus una base, un cuello, una cabeza y un ápice. La forma de cada una de estas estructuras, pero sobre todo de los cuernos anteriores, se debe a la cantidad de motoneuronas que se van a formar dependiendo el segmento medular, de acuerdo a la cantidad de neuronas que van a enviar hacia la musculatura. Entonces, la estructura interna dijimos que tenía todas estas estructuras para que usted las pueda visualizar. Incluso hablamos de esa área que se denominaba, ¿se acuerda? Sustancia gris intermedia, y que podía ser central o lateral. Y también dijimos que podían tener una base, un cuello, ahí, una cabeza, un ápice. Y acá estas solamente tienen cabeza, eso y una base. No sé si hablan inmediatamente las láminas de Rexel, como lo tenemos acá, no las tenemos. Inmediatamente. Fíjense ustedes que existe una configuración de la sustancia gris dada por una laminación que se encontró en el año 1952 estudiando la médula espinal de los gatos. Se vio lo siguiente: hasta el día de hoy se ocupa, a pesar de que ahora más bien se habla de núcleos, pero todavía se puede laminar en relación a Rexel. Las láminas de Rexel son 10, van desde posterior hacia anterior, y fíjense cómo están demarcadas, formando la primera, segunda, tercera lámina, cuarta, quinta, sexta, etc. Y cada una de estas láminas de Rexel tiene una función precisa, ¿ya? Y esto se condice muy bien con los núcleos. Cuando nosotros vamos a ver núcleos en relación a la sustancia gris, ustedes se dan cuenta que en realidad tenían mucha razón y que también puede incorporarlo a través de la lámina de Rexel. Por ejemplo, la lámina 1 de Rexel se denomina núcleo marginal o sustancia marginal, porque está al margen
de la médula. Así va a ser la sustancia blanca de la médula. Esta área de sustancia blanca se denomina sustancia dorsolateral o tracto del Lissauer o Lissauer. Tracto dorsolateral de Lissauer. A esa sustancia blanca que está en el ápice. El ápice se va a denominar lámina 1 de Rexel o lámina marginal. La segunda lámina es la sustancia gelatinosa que yo le había hablado anteriormente. La lámina 2 de Rexel es la sustancia gelatinosa. ¿Y por qué se llama gelatinosa? Porque en algunas áreas, sobre todo a nivel cervical, desaparece y se ve como una gelatina, dado que aquí hay muchas interneuronas anielínicas. Es una área donde entran las aferencias que son para el control termoalgésico, es decir, temperatura, dolor, termoalgésico. El área 3 y 4, en realidad 3 y 4, forman lo que se denominan núcleos propios. Núcleos propios. ¿Qué significa núcleo propio? ¿Por qué propio? Porque los núcleos propios analizan propiocepción. Núcleos propios, propiocepción. Lámina 4 y 5 de Rexel. La lámina 6 de Rexel, interocepción. O sea, vísceras. Y acuérdense que a este nivel estábamos hablando de que aquí está la sustancia intermedia lateral. Y esa era el área visceral, ¿se acuerdan? Por lo tanto, se condice con esa de la base. Lo que sí hay que saber es que las láminas 1, 2, 3 y 4, así, funcionan como una unidad además. Una unidad que se llama filtro sensorial, es decir, la propiocepción, la sensibilidad vibratoria, el tacto epicrítico, protopático, el frío, el calor, todas van a estar por ahí. Algunas van a entrar a una lámina, a otra, otras por medial, por lateral, etc. Y al final la lámina gelatinosa y marginal van a diferenciar y van a decir, esta sensación es más importante que esta. Esta la enviamos para arriba. Esta no la enviamos para arriba porque esta la organizamos una respuesta aquí mismo y se la mandamos de vuelta, como arco reflejo. Por lo tanto, esta unidad funcional es tremendamente importante porque fundamenta lo que se denomina la compuerta de entrada del dolor. Pero después vamos a hablar de la compuerta de entrada del dolor. Lámina 7 de Rexel. La lámina 7 de Rexel es una lámina de interneuronas, de relación interneuronal. Es decir, es capaz de relacionar, por ejemplo, sustancia central con la región posterior o con la sustancia gris anterior o modular un arco reflejo. Por lo tanto, es un área importante. La lámina 10. La lámina 10 usted la tiene que relacionar más bien es como si fuera el asta lateral. Esto es el asta lateral. Esta lámina 10 puede estar aquí o puede estar aquí. Depende. Pero es visceral. Siempre está en el centro. Láminas 8 y 9, motoras. Esas son las reales áreas motoras. Áreas 8 y 9. El área 8 es un control motor. Nos vamos a meter en una cosa extraña, pero es un control motor excitatorio. Las áreas 9, esa y esa, son inhibitorios. ¿De qué? Las neuronas que salen de aquí. Usted sabe que aquí sale una neurona, por ejemplo, así, y se va hacia un músculo, ¿cierto? Esa neurona se llama motoneurona inferior. ¿Recuerda que lo definimos ayer? Pero decíamos de que esa podía ser controlada por una motoneurona superior que viene de una corteza cerebral, por ejemplo, o del cerebelo, o de un núcleo de la base, de cualquier región alta. Entonces va a haber otra neurona alta que va a ir a controlar esta neurona a través de una sinapsis. Y esa sinapsis puede ser excitatoria o inhibitoria. La mayor cantidad de eferencias que le llegan a la motoneurona inferior son inhibitorias.
Y esta neurona controla el arco reflejo. Esta es la que controla el arco reflejo. Así. Esta no tiene nada que ver con el arco reflejo. ¿Por qué les digo esto? Porque la motoneurona superior, al ser inhibitoria, si usted la corta aquí, elimina, ¿qué ocurrirá con esa motoneurona inferior? Si usted tiene una sección medular alta o a nivel un infarto cerebral que le afectó la cápsula interna y toda la vía motora, o sea, se cortó esa motoneurona superior, ¿qué cree que ocurre con esta motoneurona inferior? ¿Degenera? Se desinhibe. Y las pequeñas áreas que habían de excitatorias continúan. Entonces esta pierde el control y entonces comienza una parálisis espástica y la persona comienza a tener reflejos tendinosos profundos aumentados, hiperreflexia, una clonus, etc. Eso es una lesión de motoneurona superior. Por lo tanto, ¿qué es la motoneurona superior? ¿O qué son las vías altas? Las vías altas son una influencia del cerebro sobre un conjunto de reflejos. Eso es el movimiento. El movimiento no es nada más que un cerebro que está comandando, enviando mensajes inhibitorios. No es que usted se quiera mover. O él dice de que usted no quiere mover. Porque por las neuronas inferiores siempre estarían moviendo los músculos. No discriminan. Ellas discriminan. Eso es lo que se llama como vía eferente voluntaria. Por lo tanto, cuando se afecta esa o esa neurona, la clínica va a ser distinta. No los quiero confundir aún, pero era para decirles, no se me vaya de aquí. Lo que yo le quería decir es que entendieran que, y no se les fuera de nuevo, nunca, es que esas láminas 8 y 9 son motoras. No toda el asta anterior. Se considera que el asta anterior es motora, porque nació de la placa basal, etc. Pero hay áreas que son motoras. ¿Ya? Aquí estamos viendo la sustancia gris en los distintos niveles, y también la sustancia blanca, a nivel de los distintos niveles medulares, a distintos segmentos. Por ejemplo, a nivel de C5, ¿qué nos esperaríamos encontrar? Ya con un incremento de la sustancia gris a nivel del asta anterior de la médula. Y el asta posterior se sigue manteniendo más o menos parecida. Incluso se puede ver borrado a nivel del ápice. Borrado, ¿por qué? Porque ahí se va a ver bien lo que es la sustancia gelatinosa y áreas que van a ser dispersas en los primeros segmentos medulares y que van a corresponder a la sustancia reticular medular. O sea que la sustancia reticular va a estar dispersa. Yo no le he hablado nunca de la sustancia reticular, pero la sustancia reticular usted la tiene que tener clara como núcleos que están dispersos en el tronco del encéfalo, arriba, pero se proyectan un poquito abajo. Entonces en los primeros segmentos medulares todavía hay sustancia reticular aquí, y entonces son capaces de borrar a las astas posteriores en algunas partes. Pero no es que no exista el asta. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿No? Ya. Volvamos. No sacamos nada, ¿sabes? Yo le digo de que hasta ahora le he definido lo que es un núcleo, una cápsula, etc. Los núcleos siempre nosotros lo hemos visto como una colección de axones, de somas neuronales, ¿cierto?, que se encuentran dentro del sistema nervioso central. Pero existen algunas acumulaciones que son microscópicas y que se ubican dispersas en el tronco del encéfalo. Tronco del encéfalo dado por médula oblonga, por el puente y por el mesencéfalo, que nosotros lo estábamos analizando escuetamente al principio. Si tengo pequeños núcleos que están dispersos, entonces cada núcleo va a tener pequeñas áreas que son cápsulas chiquititas alrededor. Todas esas cápsulas son sustancia blanca. Imagine que toda
tomo toda esa área, ese conjunto de núcleos, con todo ese conjunto de microcápsulas, y las disperso por la médula espinal también. Pero a la médula espinal le tocaron los primeros segmentos cervicales y la gran formación reticular la tiene el tronco del encéfalo. ¿Para qué es la formación reticular? En realidad son un conjunto de micronúcleos que regulan el estado de vigilia, básicamente. O sea, lo despiertan, lo mantienen en alerta. ¿Y qué conectan? Todo. ¿Contra qué? Contra todo. Todo con todo. En realidad se define como si fuera una malla de un pescador y tuviera peces atrapados en la malla. Cada pez atrapado sería un núcleo de esta sustancia reticular. Y una parte de la malla es traspasada a la médula espinal. Por eso les digo de que las astas posteriores en algunos niveles cervicales podrían estar parcialmente expuestas o parcialmente borradas. ¿Por qué? Porque van a encontrarse con pequeños microcápsulas y núcleos de la sustancia reticular. ¿Ya? T2. Mire cómo disminuye el asta anterior. ¿Por qué? Porque la cantidad de musculatura que va a ir a inervar es poca. Es solamente la del tronco y se va a dividir en la musculatura anterolateral y la musculatura dorsal. Punto. Y de hecho, en dos núcleos. Todavía no nos vamos a meter en eso. Pero mire cómo tiene aquí, se empieza a aparecer el asta lateral. Ahí está el asta lateral. T2, T8, hasta aproximadamente L2. Y vamos a tener un asta lateral que usted sabe que es el sistema visceral, ¿cierto? Simpático, parasimpático. En L1 ya comienza a esbozarse un aumento del asta anterior. Pero miren el L2, claramente aumentado. Y fíjese en Sacra 2, muy aumentado, pero imagine la relación entre Sacra 2 y C5. Más o menos son parecidas a las astas anteriores. Pero miren la cantidad de fibras blancas que tiene esta versus esta. Eso es lo que yo quiero decirle, que va en relación a la cantidad de vías ascendentes y descendentes, que son axones, que están en relación a la médula espinal. Como estamos en Sacra 2, aquí las vías ascendentes todavía son pocas, porque faltan todas las vías del resto del cuerpo. Por lo tanto, en la medida que va aumentando las vías, aumenta la sustancia blanca, aumenta la sustancia blanca, aumenta la sustancia blanca, aumenta la sustancia blanca, cada vez más. Receptores medulares. Esto es algo que usted más bien tiene que ver en el aspecto neurofisiológico, ¿cierto? Pero los discos de Merkel-Neurita, ustedes los han visto, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tienen que ver con qué? ¿Con qué sensación? Esto es un poco territorio de nadie, ¿eh? Como nadie se quiere casar con esto, porque también no hay mucha investigación al respecto. Y a pesar de que se sabe que tiene que ver con presión y tacto protopático, hay investigaciones que dicen que no tienen que ver con el tacto protopático, que los de Meissner no son capaces de medir la presión, otros dicen que sí porque son mecanorreceptores. Pero nosotros nos vamos a quedar con una opinión así como de cátedra, así como un consenso, y vamos a decir que los discos de Merkel-Neurita van a ser para el tacto protopático y también para la presión, porque son mecanorreceptores. Los de Ruffini y los de Krauss van a ser calor y frío, respectivamente. Los corpúsculos de Pacini son para la sensibilidad vibratoria, ¿cierto? O sea, para las vibraciones. Los de Meissner, que están más superficiales, en los pulpejos de los dedos, vamos a tener para el tacto epicrítico, ¿cierto? Para el tacto epicrítico. Y ahí estamos viendo las terminaciones nerviosas libres, que son para el dolor. Terminaciones nerviosas libres, dolor. Y aquí estamos viendo la inervación que habíamos dicho anteriormente como intrafusal, el uso neuromuscular, o extrafusal. La inervación intrafusal estaba a cargo de ¿qué tipo de neuronas? Intrafusal. ¿De qué tipo de neuronas? ¿Y qué tipo de inervación motora es? Gamma motoneuronas. Gamma. También les dije de que en los textos dice que son neuronas pequeñas, pero
texto está malo, no es una neurona pequeña, es delgada, es de axón delgado, no es pequeña, no es una interneurona, son neuronas largas. Pero yo creo que ni siquiera que esté errado el libro, la traducción al español es mala. Entonces usted cuando le coloquen las pequeñas motoneuronas gamma, usted va a decir, pero ¿cómo hacer pequeña si esto va de la médula espinal y tiene que ir a un músculo lumbrical? Y después me dicen que es una neurona, ¿y por qué me dicen que es pequeña? Ese tipo de cosas el estudiante lo confunde. No se refiere a pequeñas, se refiere a delgadas. Porque hablamos de lo que era una alfa, beta, gamma, motoneurona. Y las extrafusales van a ser alfa motoneuronas, que son anchas, gruesas y bien mineralizadas. Bien, en el cuerno ventral nosotros vamos a tener algunas clases de neuronas que yo espero que usted ya las maneje, que son alfa motoneuronas, que son Golgi tipo 1 en el cuerno ventral de la médula, y estas alfa motoneuronas van a ser de dos tipos. Neuronas que se denominan radiculares. ¿Cuáles son las neuronas radiculares? Las que también nosotros le hemos llamado como motoneurona inferior. O sea, las neuronas radiculares son las neuronas que van hacia la raicilla de los nervios y lo llevan hacia un músculo, motoneurona inferior. Pero también una alfa motoneurona puede provenir, por ejemplo, de la corteza cerebral o del área premotora y llegar a una región de la médula espinal. En ese caso va a ser una neurona cordonal, porque va a ir por un cordón. Por eso que nosotros hablamos de cordones anteriores, cordones laterales, cordones posteriores. Entonces nosotros tenemos dos clases de neuronas, las neuronas radiculares, que son motoneuronas inferiores, y las neuronas cordonales, que son motoneuronas superiores. ¿Ya? Y después tenemos las gamma motoneuronas. Y las gamma motoneuronas son neuronas, dijimos que iban a hacer inervación intrafusal y que además esa inervación iba a mantener el tono muscular. O sea, esa inervación está dada, de hecho, no de la corteza cerebral. Esa inervación proviene... La inervación de la gamma motoneurona proviene... No, estoy mal yo. No es que no venga la corteza cerebral, si viene la corteza cerebral, pero tiene un área de relevo. Antes de bajar, pasó por unos núcleos que se denomina sistema extrapiramidal, que son núcleos de relevo de información, o descienden desde la corteza cerebelosa, que también fue a dar a unos núcleos de relevo que se llaman extrapiramidales, y después descienden. Entonces las gamma motoneuronas son extrapiramidales. ¿Qué significa extrapiramidal? Significa que está alrededor de las piramidales. Y las piramidales son las que producen el movimiento. Son estas motoneuronas que nosotros dijimos que eran gigantes, ¿cierto? Las extrapiramidales son gamma. ¿A dónde van a llegar finalmente? Van a llegar a inervar un músculo, pero a controlar el tono muscular. Por lo tanto, si nosotros tenemos afectado, por ejemplo, nuestra vía extrapiramidal, no tendríamos afectado el movimiento, tendríamos afectado los movimientos finos y de nuevo caeríamos en el temblor tipo parkinsoniano. Entonces un movimiento de ir a tomar un lápiz, por ejemplo, sería tembloroso. Eso es extrapiramidal. Pero además, todo lo extrapiramidal es automático. Ese tono muscular es automático. Por lo tanto, todos los movimientos que sean involuntarios son extrapiramidales. Por ejemplo, un gato es más bien comandado por movimientos extrapiramidales. Un gato es extrapiramidal. Casi que su conciencia es relativa y es menor. Si usted un gato, no sé, lo asusta, en 2 segundos se subió un árbol. No es que lo pensó. No es que dijo, me trajo esto, entonces yo calculo 2 más 2. El gato se fue arriba nomás. Eso es un movimiento automático, que es un movimiento básicamente de presa. Se subió un árbol, eso es extrapiramidal. Por lo tanto, nosotros estamos influenciados por los seres humanos, por un movimiento que es piramidal y uno extrapiramidal. El piramidal es esa conciencia de movimiento. El otro es refinar el movimiento y movimiento automático.
La sustancia gris intermedia. La sustancia gris intermedia es esta región, ¿cierto? Dijimos que era visceral y era la que conformaba el asta lateral, pero no se va a encontrar en todos los niveles, porque acuérdense que la sustancia gris intermedia o el asta lateral se va a ubicar en relación a los segmentos torácicos para el cuerno lateral para el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Y a nivel de regiones sacra vamos a tener el nivel de parasimpático. Ya, lo que se denominan neuronas intercalares o internunciales son neuronas inhibitorias. Esas internunciales, comisurales y las células o las neuronas de Ramsau son todas Golgi tipo 2. Son todas inhibitorias. Son todas pequeñas. Esas intercalares son así. ¿Así? Así. Por lo tanto, una neurona, una vía aferente, ingresó por aquí. Miren cómo ahí hace la diferencia. Este es el tracto, ¿cómo se llamaba? Dorsolateral o de Lisauer. Entró por aquí y sus aferencias las viene a dejar en cualquiera de las láminas 1, 2, 3, 4 y 5. Imaginemos que la dejó bien acá. Entonces esa interneurona, que va a ser inhibitoria, va a provocar los reflejos o va a modular los reflejos que son simples, por ejemplo, del mismo lado. Si esa neurona pasó por donde sea, la pasa al otro lado y va a modular los movimientos del lado contralateral, hablamos de neuronas tipo comisurales. O sea que en la médula espinal podemos tener neuronas internunciales que van por el mismo lado o neuronas comisurales que van por el lado contrario. Y esos reflejos, son las que modulan los reflejos simples o lo que se denominan reflejos cruzados. Reflejos cruzados. Un reflejo simple es un reflejo como el patelar, reflejo simple. Incluso ese es monosináptico. Ni siquiera tiene neuronal estética. Pero un reflejo de extensión cruzada es, por ejemplo, cuando a usted un bebé le hace con el dedo en la planta del pie y el pie hace flexión, los dedos se flectan, pero el otro pie, el del otro lado, se extiende. Y si usted hace lo mismo con el otro pie, entonces este se extiende. Si usted agarra dos plumas o dos lápices y empieza a hacerle así a los dos pies, y el niño empieza a pedalear. Entonces tiene un reflejo de pedaleo. Eso es reflejo de extensión cruzado. Por eso que un niño de 2 años aprende a pedalear. No es que el niño sea superdotado. El niño lo único que se estimula las plantas de los pies y entonces comienza a hacer pedaleo. ¿Se puede hacer reflejo de extensión cruzado al miembro superior? Sí, también, pero funciona menos. Entonces, ¿cómo se justifica? Por neuronas que son comisurales. El cuerno posterior, dijimos cómo se dividía en estas láminas de Rexer. Y el cuerno lateral, entonces, cómo estaba dispuesto en algunas regiones. Estructura de la sustancia gris. ¿Hasta qué hora terminamos? ¿A qué hora terminamos? ¿Ahora? Sí. Ups. La verdad es que, bueno, ya, pero estamos bien, vamos.